Minimización de autómatas. Calcular el autómata mínimo correspondiente al siguiente autómata finito. Nos solicitan los siguientes ejercicios, puntos a desarrollar. Primero, enunciar ese autómata en una notación matemática. Ustedes podrán observar en su material, en su módulo, cómo se denota matemáticamente. Hay un ejemplo, el ejemplo 24 nos dice, dado el siguiente autómata m finito determinista, y lo único que se hace es identificar los componentes, las tuplas del autómata, y la clasifica para posteriormente definir la función de transición o el comportamiento del autómata. Para el caso del ejercicio, nosotros tenemos acá que la notación matemática sería, dado el siguiente autómata m finito, bueno, acá no hemos definido todavía si es determinista o no determinista, m igual a k para un conjunto de estados, eh, sigma para el alfabeto, el estado inicial q sub 1, la función de transición ρ y f el estado final, donde el conjunto de estados está compuesto por los siguientes. Ustedes lo pueden observar cuando se formula el ejercicio, que está compuesto por 5 estados, no está incluido el estado q sub 0. Entonces k estaría definido por q sub 1, q sub 2, q sub 3, q sub 4, q sub 5. Y el alfabeto está compuesto por los dos símbolos A y B. Q sub 1 es el estado inicial y F el estado final, que en este caso es q sub 5. Y donde la función de transición estaría siendo dada por ρ, donde intervienen los 5 estados asociados a los símbolos de ese alfabeto, y por ende esos 5 estados, de los cuales q sub 1 como estado inicial y q sub 5 como estado final. Las transiciones de la función de transición estarían dadas de la siguiente forma. Estando en un estado q sub 1, cuando sale el símbolo A, nos pasamos al mismo estado q sub 2 en la parte derecha y en la parte inferior de donde está el gráfico. Estando en el estado q sub 1, cuando sale un B, se va a ubicar al estado q sub 3. Y estando en el estado q sub 2, cuando sale un A, va a pasar al estado q sub 2. Bueno, esa es la definición de la función, la podemos seguir analizando, pero antes de empezar un proceso de minimización y de llegar a interpretar la tabla de transición, tenemos que empezar a simularlo, ya que nos solicitan, dentro de los ejercicios que nos solicitan, además de haber identificado los componentes, la tupla que es y la tabla de transición, que ya la vamos a identificar, vamos a proceder a simularlo para realizar los siguientes ítems. Con JFLab podemos definir acá los estados, y procedemos a enunciarlos acorde a cómo está formulado el ejercicio. Definimos q sub 1 como estado inicial y q sub 5 como estado final. Podemos observar, y a medida que lo vamos construyendo, para poder determinar
y poder clasificarlo como un autómata ya no determinístico o determinístico. Para eso vamos a empezar a crear las interacciones desde el estado inferior, en este caso desde el estado inicial Q sub 1. Para Q sub 1, cada vez que sale A se va para Q sub 2, y cuando sale B se va para Q sub 3. Desde Q sub 2 para cuando sale A se va para Q sub 2, queda en el mismo estado. Y si nosotros observamos acá, una de las condiciones para que el autómata pueda minimizarse es reducirle la potencia o la cantidad de ambigüedad que pueda tener, y es poderlo llevar a un autómata determinista. Si nosotros observamos el ejercicio formulado, es un no determinista, ya que de Q sub 2 tenemos dos posibles interacciones cuando se trabaja con el símbolo A, que es de Q sub 2 a Q sub 4 y de Q sub 2 al mismo Q sub 2. Entonces tenemos que modificar esa interacción para poder llevarlo a un determinismo puro, fijo, de tal manera que la minimización no tenga ambigüedad y podamos llegar a encontrar estados distinguibles o estados redundantes, o poder reducir o eliminar estados, ya que con los no deterministas es muy complejo por la cantidad de interacciones y posibles cambios y cadenas que se pueden generar cuando se evalúa el lenguaje. En ese caso, y para efectos de poderlo llegar a hacer un determinismo, nosotros podríamos definir, si aquí ya de Q sub 2 le sale una A, no podríamos llegar a sacar nuevamente una A de acá porque seguimos con el no determinismo. Entonces, uno de los pasos a analizar para este ejercicio era este, en la que se debería definir esa propiedad. Entonces aquí va a salir es una B. Habiendo definido esa parte, seguimos con Q sub 3 para definir cuándo sale A y cuándo sale B. Recordemos que de cada estado, para que sea un determinismo, salga de cada uno de sus símbolos una y solo una vez una interacción. De Q sub 3 sale B para el mismo Q sub 3, y de Q sub 3 saldrá A para el mismo Q sub 2, para el Q sub 2, perdón. Ahora evaluamos Q sub 4, donde tendrá que salir una B, y tendrá que salir, si ya salió una B, saldrá una A, que en este caso va a ser a Q sub 2. Y ahora evaluamos Q sub 5, donde saldrá una B, que en este caso va para Q sub 3, y saldrá una A, que en este caso se va para Q sub 2. Ese sería nuestro autómata recreado en el simulador. Vamos a grabarlo, colocarle M1. Listo. Una vez creado esa simulación, podemos verificar su tabla de transición, su función como tal, que también viene a ser una tabla, pero en este caso está escrita como función, donde se muestran todas las interacciones para el determinismo que se ha creado para el autómata. La tabla de transición también nos indica en la parte superior izquierda una tabla de 6 filas por 3 columnas. En la parte superior izquierda se define el enlace de la función de transición, donde tenemos para los símbolos A y B y para los estados Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, ya habiendo identificado el estado final acá en la tabla y el estado inicial, habiendo identificado hacia dónde se interactúa y hacia dónde van esas transiciones. Si analizamos sobre todo la de Q sub 2, para cuando sale una B y llega a Q sub 4, la podemos ver acá, y para cuando de Q sub 2 sale una A y llega al mismo Q sub 2.
Lo mismo en Q sub 4, cuando sale una A va a Q sub 2 y cuando sale una B va a Q sub 5. Vamos a identificar el lenguaje que reconoce y enunciamos las 5 posibles cadenas válidas que terminen en el estado halt. Para esa parte, nosotros podemos verificar mediante aquí una serie de cadenas y vamos a interpretar o analizar de forma manual qué tipo de cadenas podría reconocer. Entonces tendríamos que el lenguaje que genera de ese autómata estaría compuesto por las palabras que pertenezcan al conjunto universal de símbolos de ese autómata como conjunto universal estrella de Klein, de tal forma que esas palabras cumplan cierta condición. Si nosotros observamos acá, ¿cuál sería una condición? Aquí dice, todas las cadenas que empiecen por una A o muchas A's. Entonces puede empezar acá por esta A o por muchas A's, porque ya aquí al pasar estado Q sub 2, esta A puede ser repetitiva. O que empiecen, también está la opción, por una B o muchas B's. Si ustedes observan, del estado Q sub 1 va a salir una B y acá es repetitivo muchas B's, en la que puede seguir en la ruta ya sea hacia Q sub 2 para que se dirija hacia la derecha a Q sub 4 y luego a Q sub 5 para llegar a un estado de aceptación. O sea, inicialmente también pueden haber muchas B's o una sola B y cuyas cadenas terminen con dos B's, porque finalmente si ustedes observan, para llegar a Q sub 5 tiene que haber pasado primero por Q sub 4 previo Q sub 2, donde desde Q sub 2 viene una B, luego pasa a Q sub 4 con otra B, ahí estarían los dos símbolos B. Y otra evaluación nos dice que si en la cadena, o sea, ya sea cualquiera la cadena que estemos armando con esas previas condiciones, hay una B que no sea la inicial, es decir, la que no nos inicie acá desde Q sub 1, que no sea la inicial de la cadena, esta esté precedida por una A o muchas A's. Pues vamos a verificarlo acá. Vamos a verificarlo acá con una serie de cadenas que ya teníamos acá preparadas con estas cadenas. Para ello vamos a hacerle acá una múltiple ejecución test donde se pueden verificar las cadenas, todas terminan en W, pueden empezar por una A o por muchas A's, pueden empezar por una B o por muchas B's, y que además si dentro de la cadena hay una B en medio que no sea la inicial, va precedida de una A o de muchas A's. Entonces esas serían las cadenas que puede aceptar. Luego el ejercicio nos preguntaba que encuentre la expresión regular. El mismo JFLab nos permite generar acá, ya siendo un autómata determinista, porque si no es determinista nos va a pedir esa condición, nos va a pedir convertir, nos podemos en este menú de convertir a una expresión regular. La expresión regular sería esta, la genera el mismo simulador, que es básicamente esta que les he traído acá, y la vamos a copiar acá en un ejercicio sencillo para poderla analizar. Listo. Esa expresión ya la he traído acá y la he separado en 5 bloques. ¿Por qué en 5 bloques? Porque vamos a analizar la precedencia y la jerarquía de los operadores.
una jerarquía nos dice que los paréntesis siguen siendo los principales que se deben de evaluar en un orden de nivel superior. Entonces, en amarillo he colocado como el primer bloque donde cierra el primer paréntesis. En naranja, en color casi naranja, un bloque adicional que también está con unos paréntesis. Si observan, hay un bloque verde en el que esta B está sola porque no está siendo, digámoslo así, controlada por ningún paréntesis o símbolo, y un bloque final en gris que básicamente está entre estos paréntesis como rojos, violetas, que nos indica que están encerrados dentro del conjunto universal de estrella de Klein. Entonces, las expresiones regulares se evalúan de izquierda a derecha en esa jerarquía, también teniendo en cuenta estos paréntesis, y vamos a colocar un ejemplo sencillo. La primera cadena, la primera cadena, una forma de poder evaluar una forma de poder evaluar si la expresión regular es aceptada, es colocar de tal forma todos los símbolos del alfabeto que hacen parte de esa expresión regular, independiente de que sean repetitivos o no, o que estén eh, evaluados por el operador más, por la unión. Entonces tendríamos A, B, 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 A y así sucesivamente, donde se colocan todos los símbolos y esa sola cadena ya vemos que es aceptada. Pero ¿cómo evaluamos? La primera cadena es A, B, B. Es la cadena más corta y la que es aceptada. Si nosotros observamos de izquierda a derecha, aquí la coloqué varias veces, está en color azul. Para efecto de poder interpretar acá, bueno, vamos a cambiarle este color. Todo lo que esté, estas cadenas que están aquí abajo en rojo, esta que está aquí en rojo, la quinta está errada, ya vamos a mirar por qué. Todo lo que esté en rojo pues va a ser errado. Pero el resto de colores son cadenas válidas. La primera cadena está en azul, yo la repetí una, dos, tres, cuatro veces. ¿Por qué? Voy solamente para cuestión del análisis. Pero aunque en realidad por cada cadena solamente va a tener una ubicación dentro de esa expresión regular. En realidad esto debería estar así. Pero vamos a explicarlo. Si empezamos de izquierda a derecha y analizamos el primer paréntesis verde, digámoslo así, nos da dos opciones. Hacia el lado izquierdo, antes del operador más, dice, o bien cogemos esta cadena o bien analizamos esta cadena. La cadena dice que empieza con A, entonces no es posible que yo analice esta parte porque siempre me va diciendo que acá hay una B. Entonces ya no puedo utilizar esta parte derecha del operador más, es decir, tengo que utilizar esta parte izquierda. Entonces, al decir que tengo que utilizar esta parte izquierda, bajo esta A y ya tengo la primera A. ¿Por qué, por qué no la coloco? ¿Por qué no puedo colocar esta, digamos, usar esta A? Porque de todas maneras acá dentro de la expresión, la parte que está en verde, dentro de la expresión regular, la parte que está en verde, me está obligando a que este símbolo, el A, que no está con ninguna actuación por parte de estrella de Klein o de operador más, me dice que tengo que usar esa A. Entonces, habiendo usado esa A, tengo que seguir usando toda esta parte izquierda a ver qué me sirve. Y de acá me sirve esta B. O sea que de esa cadena solamente me falta la B. Ya sé que esta parte no la puedo usar. Sigo evaluando acá. Entre esta, entre esta, entre estas dos, digamos, partes de esa expresión regular, coloquemos un color acá que no nos confunda.
Entre estas dos partes de esa expresión regular, perfectamente yo hubiera podido escoger esta B que me indica que es una sola B y ahí tendría completa mi cadena, pero como yo la estoy evaluando toda, me está obligando a que siempre, a que debe ir una B. A que debe ir esa B, pero entonces ya no sería la cadena ABB. Entonces, en otras palabras, siempre tengo que escoger los símbolos que no tienen estrella de Klein y que son fijos y empezarlos a evaluar por ese lado para después mirar las opciones que me puedan servir. Es decir, es decir que esa cadena estaría siendo usada por estos operadores dentro de esa expresión regular. No se usó esta parte en azul, la otra parte de la expresión regular, porque toda esta parte que está en corchete no es obligada, puede ser, ya que la estrella de Klein me dice que puede existir o no puede existir, o puede existir muchas veces lo que esté dentro de ese paréntesis. Entonces, ese sería el análisis para la primera cadena. Si nosotros observamos, siempre vamos a llegar a que esa es la única opción para poderlos ubicar dentro de esa expresión regular, es decir, esto sobra. Bueno, vamos a analizar otra cadena acá, ya la tenemos ahí, la segunda cadena que va a ser AB, ABB. Empezamos de izquierda a derecha, quiere decir que esta A, la primera parte de esta expresión regular la voy a usar porque ya tengo una A y en este caso esta cadena va a estar eh, voy a analizarla en rojo, es decir, de forma errada, porque esta estaría errada. A, B, la primera me obliga a usar esta A y luego esta B, ya no puedo usar esta parte. De la segunda parte acá está bien, porque pues me obliga a usar esta B porque es la que sí está, es la siguiente y no depende de nada, pero ya puedo llegar a interactuar acá con esta otra parte, pero si voy a escoger esta parte de acá, si voy a escoger esta parte de acá, ya no puedo usar esta, y seguido de esta me faltaría usar esta. Además de que si escogí esta parte, acá hay una A que también es obligada. Y además, acá hay otra A que también es obligada acá. Y hay otra B que también es obligada, esta, en este caso. Pero, como este paréntesis está precedido de estrella de Klein, lo puedo o no lo puedo usar. Entonces, volvamos al análisis de nuestra cadena. La cadena nos dice ABABB, que es una cadena aceptada. Entonces, de izquierda a derecha, esta A es obligada. Esta no, porque yo la puedo repetir muchas veces, pero necesito solo una. La que sigue esta B es obligada, que es esta. Ya usé la parte izquierda del operador más, ya no puedo usar esta. Sigo en ese orden. En ese orden necesito una A, pero perfectamente puedo decir, no, yo escojo esta, pero es que resulta que antes hay un operador obligado que no está dependiendo de nada, o sea, coloco una B. O sea que estaría en este momento haciendo uso de A, B, B fijas. A, B, B fija.
tengo que tener una A antes. Y esa A puede ser esta. Y eso me indica que también debo tener, y sigo, si ya tomé esta parte para poder cumplir la expresión regular, tengo que seguirla evaluando. Entonces eso me obliga a usar la B de esta expresión regular. Y de esa expresión regular para esa cadena, pues usé solamente hasta esta parte. Otra cadena, vamos a analizarla acá, sería B, 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 A, 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 B, B. Entonces tenemos de izquierda a derecha. Esta parte ya no la necesito usar porque no me cumple la condición de B. Porque si yo bajara una B acá, si yo usara esta B para poder usar esta parte izquierda de la expresión regular, al estar tocando nomás esta B, eso me está diciendo que yo debo tener en cuenta todo esto. Al tener en cuenta todo esto, tendría que tener en cuenta esta A y ya la cadena no estaría empezando por B, perdón. Entonces, me dice que es una B seguida de dos Bs, pero antes de analizar esas dos B, dice que siguen tres As. Entonces, como ya usé esta parte de la expresión regular, dice, y me obliga a usar esta A, o sea, básicamente en este momento tengo fijo de esa cadena una B y una A, o sea, esta B y esta A, pero entre esa B y esa A hay dos Bs, entonces observo que puedo usar acá. Acá puedo usar estas dos Bs que me lo permite esta B estrella de Klein. Es decir, en otras palabras ya tengo fijo definido B, 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 A. B, 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 A. Siguen dos As. Siguen dos As y sigue una B. Como estoy trabajando con esta parte obligada al haberla escogido, tengo que bajar fijo esta B que no está condicionada por nada, y al analizar esa B se observa que me faltan dos A's antes de esa B que perfectamente las puedo usar de esta parte de la expresión. Entonces hasta el momento tengo fijo B, 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 A, B. Me faltaría, solamente me falta una B al final, que si nosotros observamos esta parte de la expresión regular, esta B siempre va a estar presente. Bueno, la otra parte, para otro análisis, vamos a ver cuando ya usamos esta parte acá de la expresión regular. Digamos esta. B, A. Vamos a construirla acá. Esta. B, A, B, A, B, A, B, B. Al empezar por B, ya sabemos que acá no podemos usarla. Entonces nos obliga a usar esta parte. Y de parte de lo que nos obliga es esta B que está fija. Esa cadena la vamos a representar de azul. Luego nos dice que tenemos que... ¿Qué otra parte está obligada acá? Esta A. O sea, ya evacué esta y esta. Porque está obligada a esta A. ¿Qué otra parte nos obliga esta parte de esta expresión? Esta B, que se baja acá, es decir, esta. Y entre ellas dos me falta una A que la puedo tomar de acá, de esta A estrella de Klein. Listo. Seguido a ello, nos piden alzar A, si necesito una A, pero se sabe que siempre va a estar presente esta B, siempre, en cualquier cadena válida. ¿Por qué? Porque esta B, si
ustedes observan, vuelvo y reitero, vuelvo y sigo muy preciso en eso, no está dependiendo de nada, de nadie, ni de una estrella de Klein, ni de un asterisco entre corchetes, a diferencia de todas estas. O sea que yo esa, bajo esa B, que sería esta. Pero antes de esa B hay una A, o sea que me obliga a tener que usar esta parte, incluyendo la estrella de Klein, por lo que está antes. ¿Y qué me sirve de ahí? Pues me sirve esta A, que está sola. Y la bajo, y con eso estaría completando esta A. Hasta ahí llevaría la cadena en el proceso de armado. Después me sigue evaluando y me dice, si observo de izquierda a derecha, me dice que tengo que usar una A. Si sigo de izquierda a derecha, la primera A que encuentro y que me puede servir es esta. Yo la bajo. Al bajarlo me obliga a decir que tengo que tener en cuenta esta parte, pero no debo tener en cuenta esta parte. O sea que ya tengo esta A. Al haber tenido en cuenta esta A, acá hay una B solita que es la que tengo que bajar y está obligada. O sea, tengo en cuenta esta B. Ya como no tengo en cuenta esta parte, empiezo a analizar por dos aspectos diferentes, por esta parte y por esta parte. De esta fracción hay una parte obligada, que es esta B. Esta B de acá no, porque esta estrella de Klein acá me dice que puede o no puede existir. Entonces la cadena finalmente queda armada y es aceptada por el autómata. Hay otros dos ejemplos. Otra cadena corta que es BABB. Al iniciar por B ya sabemos que si estamos tomando esta parte de la expresión regular y seguimos con el mismo procedimiento. Y hay una cadena que inicia por 3 As. Se trabajan las 3 As acá porque al trabajar esta tengo que evacuar mis 3 As con esta parte de la expresión regular. Ya no tomo en cuenta esta. Luego sigue una B que ya la tengo acá obligada, ya sabemos que esta es obligada. Luego sigue 2 As. Y si coloco de izquierda a derecha ya sabemos que usando esta parte de la expresión regular tengo que suplirme de 2 As dándole prioridad a la que está solita. Una B, la uso de esta parte que tomé. Y luego ABB. Ya esta parte no la puedo tomar. Utilizo esta parte obligada, A, esta también que es obligada, AB, y entre estas dos últimas, A y B, debe haber una B que puede usar esta. Y ese es el análisis de las cadenas para comprenderlas de una mejor forma. Finalmente, nos llega acá a pedirnos, ya encontramos la expresión regular válida. El propósito de las expresiones regulares no son más que simples fórmulas y es de representar cada una de ellas un lenguaje. Ahora procedemos a encontrar su gramática. Acá en el libro, ustedes en la página 69 se pueden expresar, se pueden apoyar de cómo se expresan y definen esas gramáticas. Dice, encuentre su gramática que sea válida para la función de transición, es decir, para esta función que acabamos de escribir, asociada a esta tabla de transición, justificarla si es por la derecha, si es por la izquierda y recrearla. Apoyados nuevamente en el simulador, nosotros podemos convertir este autómata finito, convertirlo a gramática. Si nosotros le decimos que nos muestre todas las transiciones, nos va a generar 11 producciones, ¿sí? Y si observamos de acuerdo al tipo de producción,
vamos a ver que es una lineal por la derecha, ya que tiene esta forma. Y la descripción matemática de la gramática, ustedes la pueden haberla referenciado para efectos de su trabajo de acuerdo a esta definición, donde es un cuádruple, donde V es el alfabeto de variables, las variables son estas, sigma es el alfabeto de constantes, las que están precedidas acá de la variable, R el conjunto de reglas o producciones, S el símbolo inicial siendo un elemento de este alfabeto de variables, y donde esas gramáticas son de esta forma lineales por la derecha. Nosotros podemos verlas acá, asociamos dando clic en el simulador, asociando a qué parte de referencia. Si ustedes observan, esos estados los convierte en variables, donde S lo asocia al estado inicial, que en este caso es Q sub 1, y se pueden ver a qué interacciones hace referencia. Podemos exportarla de tal forma que, y acá nos sigue solicitando, nos pide que realicemos el árbol de derivación para esa gramática. Acá simplemente podemos acá mediante una, verificando una cadena válida, cualquier cadena de estas que ya tenemos acá, en este caso la última rechazada la tenemos ahí para efectos de ejemplo. Verificando una cadena podemos, por ejemplo, asociar esta que empieza por B, 3Bs, 3As, BB, y podemos generar su tabla paso a paso para ver qué producciones usa hasta llegar a reconocer la cadena que estamos trabajando. O podemos ver su árbol, en el que si observamos, básicamente los árboles se evalúan es con una cadena que sea válida. Si nosotros verificamos qué producciones intervienen para poder ser válida esa cadena, observamos que la primera es SBB, que es esta, que viene a ser producción 0. La segunda es con la variable B y la constante B y luego a la variable B, o sea, BB. Estamos hablando de la producción número 9, son 11, pero en realidad contando el 0 vienen a ser 10. Y así identificamos, simplemente en el ejercicio ustedes identifican para una cadena, cualquiera de las que tengan acá, o de las que o cualquier cadena válida, qué tipo de producciones son las que usan para lograr esa aceptación. Y así podemos ver el árbol de derivación que interviene para este ejercicio. Finalmente vamos a proceder al ejercicio ya a minimizarlo. Vamos a trabajarlo acá. Vamos a ver la parte de minimización. Podemos remitirnos acá a la teoría. Minimización de autómatas, donde básicamente nos dice que pues ya lo hemos definido, aplicado allá a nuestro ejercicio. Dice que primero tenemos que definir cuándo dos estados son redundantes, dos, dos estados, es decir, equivalentes, si al intercambiar uno por el otro en cualquier configuración no altera la aceptación o rechazo de toda palabra. Vamos a verificar, es decir, verifiquemos qué estados cumplen la misma función y si hay un estado que en realidad no está haciendo nada para eliminarlo. En otras palabras, si vamos al ejemplo concreto, podemos cerrar acá.
Se observa de estos estados, vamos directamente al análisis, usted ya queda para ustedes que analicen lo mismo en los otros estados, que el estado Q sub 1 y el estado Q sub 3 cumplen más o menos la misma función. Verifiquemos. Del estado Q sub 1, cuando sale una A, se va, se va directamente al estado Q sub 2. Lo mismo pasa con el estado Q sub 3, que cuando sale una A se va al estado Q sub 2. Y cuando sale en el estado Q sub 1 sale una B, se va al estado Q sub 3. En el estado Q sub 3 pasa lo mismo. Cuando sale una B, se va al estado Q sub 3. Es fácilmente identificable que el estado Q sub 1 y Q sub 3 pueden ser intervenidos para efectos de minimización. Si nosotros seguimos y reduciendo una cantidad de pasos, porque el ejercicio es mucho más sencillo del que está plasmado acá en su material, nos va a decir que, dice, una vez que se sabe que dos estados son equivalentes, se puede pensar en eliminar uno de ellos para evitar redundancias y hacer más eficiente a autómata finito determinístico. Sin embargo, la eliminación de un estado plantea otro problema, que es qué hacemos con esas flechas que nos quedan. Entonces las flechas que salen del estado eliminado son eliminadas y las que llegan son redirigidas a su estado equivalente. La ventaja es que si nosotros vamos a eliminar el estado Q sub 1, acá no nos llega ninguna flecha. O sea que no tenemos necesidad de redireccionarlo. Entonces básicamente el proceso de si vamos a eliminar el estado Q sub 1, antes de eliminarlo, podemos verificar que una de las estrategias de minimización nos dice que es, habiendo identificado esos dos estados, cambiarle las opciones de inicio del estado. Es decir, si el estado Q1 era inicial, pues evaluar unas cadenas, que ya lo hicimos, que hicimos esto. Y la otra opción que nos dice dentro de la táctica o dentro de la estrategia para poder minimizar, nos dice que le cambiemos con el estado que vamos a eliminar. Para verificar, cambiemos a que este estado sea inicial y probemos lo mismo. Nosotros observamos que el resultado es el mismo, es decir, sí podemos tener en cuenta esos dos estados para eliminación. Volvamos a dejar, si vamos a eliminar el estado Q sub 1, pues entonces ya dejamos como estado inicial a Q sub 3 y acá eliminemos las interacciones, y como no le llegó ninguna flecha, ninguna producción, no tenemos necesidad de redireccionarlo. Dado el caso, si hubiera llegado una, lo hubiéramos tenido que redireccionar allá a Q sub 3. Entonces este estado ya se puede eliminar. Y básicamente ese es el ejercicio ya minimizado. Y si nosotros hacemos una múltiple ejecución nuevamente, podemos observar que en efecto se establecen las mismas cadenas aceptadas para ese autómata. Posteriormente nos dice una cantidad de pasos fueron aquí obviados porque su análisis lo permite por la sencillez del ejercicio. Nos dice que hay que construir una tabla como para verificar los estados distinguibles. Tener en cuenta que se empieza a construir por la parte inferior eje horizontal de menor a mayor desde Q sub 0 hasta Q sub n-1. Esa tabla de estados distinguibles ya está acá. Nos dice que se empieza a construir en la parte inferior eje horizontal de menor a mayor de Q sub 0 hasta Q sub n-1. Cuando se dice Q sub 0 es pues el primer estado. Recordemos que nosotros no tenemos Q sub 0 sino Q sub 1. Pues entonces se toma es Q sub 1. Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4 hasta n-1. Como son Q sub 5, pues sería 5 menos 1, 4. Por eso estamos llegando hasta Q sub 4.
y luego el eje vertical de arriba hacia abajo de q sub 1 hasta q sub n. En este caso nuestro q sub 1 viene a ser q sub 2 hasta el estado q sub 5. Y se dice que se aprecian signos marcados con una X en las celdas que se obtienen directamente del hecho de que son pares de estados incompatibles. En otras palabras, se marcan y se define como un estado incompatible aquel el que de uno es final y el otro no, haciendo una comparación entre todos los estados. Entonces, he marcado con azul el estado final y si se comparan con los demás, nos va a identificar que este entre q sub 5 y q sub 1, uno es final, el otro no, y así sucesivamente y se marcan esos estados. Entre q sub 3 y q sub 1, que fueron los que fueron equivalentes y se tuvieron en cuenta para efectos de minimización, en el que se eliminó q sub 1, esa casilla va marcada con el tipo de asociación que tenían, y esa sería la tabla de estados distinguibles. Hasta ahí sería el proceso. Ya queda ya para verificar en el ejercicio a minimizar, aunque ya lo comprobamos, este ya minimizado, que tiene las mismas cadenas que acepta, son las mismas, que me puede generar los mismos procesos en cuanto a aceptación, y ya es para que tendrían que hacer el mismo proceso de identificar su gramática, es decir, convertirlo aquí a una gramática, lo mismo que hicimos en el paso anterior, demostrar una cadena válida y el lenguaje vendría a ser el mismo, identificar la tabla de transición, que también lo pueden hacer de la misma forma que lo hicimos al inicio del ejercicio, y finalmente de pronto algo no diferente pero sí asociado de otra forma sería convertir esto a una expresión regular. Esta expresión regular es diferente a la primera. Queda ya por parte de ustedes que este mismo análisis con esta expresión más larga y para estas mismas cadenas que hemos evaluado, aplique a la evaluación que hemos hecho acá cuando teníamos la primera cadena. Esa es la primera parte del ejercicio de minimización. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.